Durísimas palabras. Eso es lo que hemos visto por parte de José Antonio Neme y numerosos periodistas de matinales, como también por parte de Pamela Giles en contra del gobierno de Gabriel Boric y el ministro de Hacienda Mario Marcel. Todo esto en el contexto de seguridad y los problemas que se han dado con los indultos, como también con el discurso del gobierno de bloquear más retiros de los fondos de AFP, donde Pamela Giles reveló en gran medida de dónde viene la inflación que se ha generado por los retiros, que es más que nada por un negociado entre el Banco Central con lo que fueron las AFP. Todo eso lo vemos a continuación. Cada vez aumenta más la controversia asociada a materias de seguridad. Y aunque en los últimos días, como lo hemos visto en programas anteriores, se ha intentado buscar un empate con la tragedia que se dio por la carabinera Variada, tratando de mostrar cómo uno de los detenidos estaba siendo una persona liberada por los indultos generales que hizo Piñera a miles de presos, que vale la pena decir que eso quedó un poco bajo el intento de empate, tomando en cuenta que lo votaron a favor en el Congreso eso el presidente Boric, toda la derecha, figuras de republicanos, como también de la centro derecha, como también desde el Partido Comunista hasta el centro, o sea, todos cómplices. Es algo que más que nada deja a todos mal, más que tratar de hacer un empate, pero se ha intentado empatar, pero de todas maneras los escándalos siguen creciendo, porque en medio de todo eso hemos visto que José Antonio Neme y numerosas figuras de la prensa se han puesto bastante duros con el gobierno y han comenzado a defender algo que hace algún tiempo habría sido imposible escuchar en la televisión, que es bastante de sentido común, que se puede utilizar el armamento cuando uno lo están atacando para defenderse. En cualquier país del mundo, la policía, carabineros, fuerzas del INE, Navy SEALs, llámenlo como quieran, son convocados a un procedimiento. Llegan y salen los delincuentes o las personas que están siendo responsables de este acto disparando a lo que se mueva, porque eso fue, porque la funcionaria ni siquiera se bajó del auto, o sea, ni siquiera logró abrir la puerta del auto, o sea, era un disparar, se iba pasando un niño, una señora, una funcionaria de carabinero, da lo mismo. La orden en los Estados Unidos o en cualquier otro país de Europa es a matar, o sea, lo siento, van a decir, Neme está deseándole la muerte, yo no le deseo la muerte a nadie, pero es completamente lógico que si hay un grupo de delincuentes que sale disparando sin control, son un peligro público y hay que derribarlos como sea. Perdón que lo diga, o sea, nadie lo dice, nadie dice, este hombre está loco. No estoy loco, loco es al revés, pensar que uno puede dialogar con esas personas. Quería decir dos cosas. Leila Im, todavía durmiendo en el Parlamento, durmiendo en el cajón más profundo de no sé quién. Y en segundo lugar, ayer revisé la ficha de los indultos. Yo no le había dado mucha importancia a los indultos, pensaba que era un tema más político. Pero ayer me di cuenta que dentro de los indultados, y ustedes me corregirán si me equivoco, Karen, había un delincuente acusado de intentar asesinar a una detective, de atropellarla. Sí. Ya. Ahí están las Una señales persona, políticas, sí, pues. Ahí lo ven. Eso es de sentido común. La verdad es que lo es. ¿Por qué? Porque es lógico que si te están disparando, y esto no aplica solo para carabineros o fuerzas de seguridad, sino para cualquier persona, es lógico que te puedas defender. Porque como él dice, negociar con personas así no se puede, es ingenuo. Ahora, curiosamente, en el último tiempo eso es algo que recién se está empezando a hablar y sigue siendo controversial, siendo que no debería hacerlo. Y uno puede llegar a recordar como por ejemplo cuando fue el periodo incluso del estallido, se criticaba a figuras que se defendían de los encapuchados. Recuerdan el caso de Carlos Siri, que ni siquiera con un arma de fuego, sino con armas postores se defendió de encapuchados que querían quemar la fuente alemana en su momento, y los periodistas lo criticaban. Como, ¿por qué no intentó de otra manera y salió a negociar? Si pudieras negociar con gente que viene armada a atacarte y querer matarte o destruir lo que es tuyo. No se puede, es legítima defensa, ¿no? Y más aún en temas de seguridad, es lógico que sea así. Pero claro, hay una distorsión tal en la prensa y cultura política chilena que más allá del deseo de la población, porque la población chilena no piensa así en su mayoría, son más bien estos grupos de élite, de periodística como política, es como que cuestionan esa idea. El Estado tiene que tener un control omnipresente de todo y no puede ser que las personas, y tampoco ahí las fuerzas de seguridad, puedan defenderse cuando los atacan. Menos mal, esos discursos están cambiando y vemos que eso también ha generado que baje la popularidad del presidente, porque estos discursos de ser más duros y tener un poco más de sentido común en materia de seguridad cada vez crecen más. Y el tema de seguridad hay que tomar en cuenta que
También en el último tiempo, este gobierno, al igual que los anteriores, porque esto no es solo culpa de Boric, sino también de Bachelet, de Piñera y otros gobiernos para atrás, se ha visto que han intentado desarmar cada vez más a la población, desarmando a la población civil. Y eso es un problema, porque la población civil está desarmada y hemos visto que los delincuentes están cada vez más armados, porque las leyes de desarme lo único que logran es dejar más débil a la población. Y con el paso de los años vemos que cada vez hay menos armas en manos civiles en la sociedad, y a medida que esos números han bajado, aumenta la delincuencia. Lógico, porque las personas no pueden defenderse. Y en el último tiempo hemos visto cómo se han empezado a incautar una serie de cosas. Nuevamente, de nuevo, se incautaron armamentos, rifles y pistolas que entraban por Colchane por parte de camiones desde Bolivia, que ilegalmente lo ingresaban. Lleva siendo algo más o menos común. Ya en el pasado se ha detectado también cómo muchas veces las armas se le pierden a las Fuerzas Armadas y a Carabineros y después se terminan en manos de narcos. Entonces, lo que está ocurriendo es que ha habido una política de desarme ciudadano poblacional y dejarle todo el camino libre a los delincuentes, mientras que estos se arman por armas que se pierden de las Fuerzas Armadas o por tráfico desde otros países, hasta ahora donde se ve más Bolivia. Y por eso es que Axel Kaiser se ha burlado un poco de esto diciendo, pero hay que arrebatar armas a ciudadanos honestos que las inscriben, porque efectivamente estas noticias muestran que todas estas leyes de desarme, lo único que han hecho, y hace tiempo lo llevamos argumentando hace años, es así. Lo único que hacen es facilitar el camino del delincuente al político que quiera volverse totalitario porque la población no puede resistirse y deja indefenso a la persona honesta, a la persona trabajadora, a alguien que solo quiere llevar su familia hacia adelante. Pero las críticas no solo se quedaron en materia de lo que podríamos tomar en consideración temas de seguridad, sino que Pamela Giles también apareció para lanzar duras críticas en contra del gobierno, pero particularmente en contra del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por los ataques que han recibido los retiros de los fondos de AFP. ¿Usted no le da crédito al tema de la inflación, que parece ser un argumento bastante poderoso en términos de que, claro, los retiros benefician a algunos, pero la inflación la pagan todos? Algo que hasta ahora he sido cuidadosa, pero que ya voy a dejar de ser. En realidad, el principal productor de inflación de Chile es Mario Marcel, que en su condición de presidente del Banco Central, lo que hizo en el primer retiro y de ahí en adelante fue emitir plata. Todo el mundo sabe, no hay que ser un economista doctorado, para saber que la principal forma de producir inflación es cuando tú emites circulante. Y Mario Marcel tomó la decisión, de la que nos enteramos posteriormente a través del diputado Guillermo Ramírez en ese minuto, que metió la pata en un momento, que Mario Marcel lo que hizo en el primer retiro y de ahí en adelante fue decirles a las AFP, a sus amiguitas AFP, a las que defiende este gobierno hasta hoy, decirles: tranquilitas AFP, no se preocupen, no saquen sus inversiones del extranjero para dar el primero, segundo y tercer retiro. Yo les voy a emitir dineros del Banco Central, todo el dinero de los retiros, y lo vamos a meter en circulación. Y eso, José, Karen, Roberto, particularmente Roberto, que sabe mucho de esto, es el principal productor de inflación en este país. Es decir, Mario Marcel es el principal responsable de la inflación en Chile. Porque dice usted que de alguna u otra manera se liquidaron instrumentos domésticos. Él decidió, como presidente del Banco Central, emitir circulante, una cantidad de circulante gigantesca, emitir billetes, meterlos en el mercado, todos los billetes del primer retiro. Además, por idea de él, ni siquiera se lo fueron a pedir las AFP. Lo que te estoy diciendo es que haya ido a una decisión política Mario Marcel, que es la de producir inflación, porque él sabía perfectamente que esa decisión produciría inflación. Los retiros en sí mismos no producían inflación. Si es que las AFP, por ejemplo, hubieran liquidado sus inversiones, que tiene otras derivadas, que era lo lógico, que era lo que todos esperábamos, que era lo que se suponía que tenía que suceder. Pero no, Mario Marcel interviene y dice: no se preocupen, yo les voy a meter todo este kilo de billetes en la economía. Ahí lo ven. Y tiene toda la razón. Efectivamente, una inflación que estamos viendo hasta ahora generada por los retiros. Pero esos retiros en sí no generaron la inflación, ese es el error. Sino que es el negociado político que todas y cada una de las veces se hizo entre las AFP y el Banco Central. Porque tienen que tomar en cuenta cómo funciona el sistema de AFP. No es que tengan guardado en una bóveda gigante la plata de cada cotizante. El dinero que te descuentan legalmente de manera obligatoria de tu sueldo todos los meses, por eso hay una diferencia entre bruto y legal, descuentos legales, una parte de eso es para descuento para la AFP, que es obligatorio, lo invierten, ya sea a nivel nacional o internacional. O sea, no tienen el billete en mano, sino que está metido en distintas empresas y por eso crece o baja y se observa que en distintos fondos creció o bajaba. Ahora, ¿qué pasa con eso?
que cuando se pidieron los retiros, lo lógico era que tenían que vender, como dice Pamela Giles, sus activos. Y eso no hubiera generado inflación. ¿Por qué? Porque es plata que ya está en el mercado. Ya está. Pero ¿qué pasó? Que llegaron a un acuerdo con el Banco Central, que ahí tienen razón, la AFP no lo pidieron, fue una oferta del Banco Central, pero fue un acuerdo corporativista, para que no vendieran esos activos, que no se vendieron al final, y el Banco Central les prestó plata. ¿Y de dónde saca la plata el Banco Central? Tomen en cuenta que hace años Chile está con una deuda altísima que cada vez crece más y está con déficit, o sea, pierde más de lo que ingresa a nivel de Estado. Hay dos maneras, o se endeuda internacionalmente o se imprimen billetes. ¿Y qué fue lo que se tomó? La segunda opción. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo saben bien los argentinos, cuando imprimes billetes en masa. Inflación. Entonces, lo que ocurrió fue que por ese negociado se dio la inflación. No tendría por qué haber sido así, pero para evitar que se vendieran los activos y se pasara el dinero directo a los trabajadores de lo que era suyo, se llegó a ese acuerdo varias veces y eso fue lo que generó lamentablemente la inflación. Y la pregunta es ¿por qué? Es porque, y el mismo gobierno lo reconoce, quieren que se elimine el sistema de AFP. Hay que tomar también en cuenta lo que ocurrió hace poco en Bolivia, que se expropiaron las pensiones de los trabajadores. Y sabemos que los sectores de gobierno, en la izquierda más dura especialmente, ellos proponen también eso. Nada más que ahora, tras la derrota del apruebo y que el octubrismo quedó tan degradado, no lo han podido hacer. Y han presentado proyectos que no tienen mucho futuro, pero porque ellos no quieren que esa plata tampoco desaparezca de la AFP, como lo hemos mencionado por distintas razones. La derecha bloquea los retiros porque son corporativistas, defienden no un mercado libre o la propiedad privada en realidad de un trabajador, sino que los acuerdos corporativos de estos grandes oligopolios forzosos. Pero por otro lado, lo que quiere la izquierda es distinto. También bloquean los retiros, pero no porque sean corporativistas, sino porque son estatistas y lo que quieren es eventualmente expropiar, apropiarse de ese dinero. Entonces prefieren que el Banco Central haga estos negociados y se eviten nuevos retiros para que esa plata sí exista todavía, que tienen esas inversiones y después se pueda apropiar. Y no es algo loco, porque tal como hemos visto en el pasado, esto ya se acaba de dar en Bolivia, donde las expropiaron las FP, y en Perú se estaban proponiendo, aunque no se vayan a aprobar, pero se estaban proponiendo ideas en la misma dirección por equivalentes del Frente Amplio. Y se sabe que a nivel internacional tienen estos acuerdos. No están loco, en Argentina también hace algunos años ya se expropió las AFP. Bolivia pasó recién y en Perú lo estaban impulsando. Entonces ese es el plan que tienen, por eso se hacen estos bloqueos. Y por eso se vuelve tan esencial aumentar la lucha contra la delincuencia, pero también permitir que la gente retire su dinero. ¿Por qué? Por un lado, hay una amenaza en contra de la propiedad que tienen estas personas, ya que hay planes eventuales de tomar control sobre ese dinero, pero también por un tema de propiedad, de justicia, y tomar en cuenta que esa inflación se ha generado por movidas injustas del gobierno, y después y antes de eso del Banco Central, del Estado, para asegurar que no caigan estos corporativistas, ya sea para proteger sus inversiones por la derecha o para eventualmente apropiarse de sus fondos por parte de la izquierda. Todo bastante peligroso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen todas estas jugadas, estas movidas que están haciendo José Antonio Menem y Pamela Giles? ¿Son buenas críticas en contra del gobierno o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Marta Guillón, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.